A ver, el show político de Cristina con la épica en Recoleta, ¿qué busca la expresidenta con esa movida? ¿Prepara la épica para un escenario en la oposición? ¿Qué es lo que está buscando Cristina Fernández de Kirchner? Además de, obviamente, lo que todos ven, que es una demostración de fuerza frente a la justicia que en tribunales, en el juicio oral, está siguiendo toda la causa vialidad. Estamos en una sociedad que tiene 100% de inflación, muy probablemente este año, entre 90 y 100%, si se logra estabilizar la situación, hacia allá vamos. Hay un ajuste fiscal en marcha para alinearse con las metas con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo que Cristina criticaba que hacía Guzmán, ahora es lo mismo, pero más rápido, profundizado. Y hay, por parte de la conducción económica, que hoy lleva adelante Sergio Massa, la búsqueda desesperada de dólares para evitar una devaluación. De hecho, surgen todo tipo de versiones, algunos dentro de la interna del propio gobierno. En medio de esa realidad, que según las encuestas lleva al peronismo y al oficialismo a su piso histórico, que ya lo había alcanzado en la elección del año pasado. Nunca el peronismo había sacado tan pocos votos como en la elección del 2021, pero hoy dicen los sondeos está peor la situación. Y de hecho se condice con la idea que tiene la sociedad de que hoy está peor que antes y que va a estar peor hacia adelante. Y ese termómetro es la inflación. La inflación del año pasado, cuando el gobierno pierde por paliza en las PASO y después vuelve a ratificar la derrota en la mayoría de las provincias en la elección legislativa general, estaba en el 50%. En julio la inflación ya está arriba del 70% y viene corriendo los últimos meses arriba del 90% anualizado. Y eso, junto con un enfriamiento del nivel de actividad, que se alcanzó el mayor nivel de actividad sobre el fines del año pasado, aporta al mal humor social. En medio de esa realidad, Cristina construye desde Recoleta una agenda paralela que le permite, ahora van a ver, conseguir varios objetivos simultáneamente. Fíjense lo que dicen las encuestas. Esta es una encuesta de Opina Argentina, una consultora que suele opinar para la jefatura de gabinete de este gobierno. Pensando en las elecciones a presidente del 2023, ¿usted prefiere que continúe el peronismo en el gobierno? 22% de los encuestados. Llegue Juntos por el Cambio al gobierno, el 31%. Y gobierne otra opción política, el 38%. Es decir, si uno ve la base electoral en 22% de los encuestados del oficialismo, está en el piso histórico absoluto. Y entre lo que tiene Juntos por el Cambio o Milei o la idea de cambio, no se sabe con quién, del resto de la sociedad, bueno, ahí suma más del 65% de la opinión pública. La otra pregunta que hace Opina Argentina: ¿cómo cree que estará la situación económica del país en los próximos meses? El 62% responde peor. El 62% responde peor. El 21% dice igual, y solo el 13% dice mejor. Es decir, que si uno suma entre los que creen que va a estar igual o peor, hay más del 80%, 8 de cada 10 personas en la Argentina cree que la situación en los próximos meses va a ser igual o peor. En este escenario muy complejo, fíjense las imágenes de este fin de semana, y tenemos el móvil ahí en Recoleta. Ahora vamos a ir al móvil, pero fíjense las imágenes del viernes, sobre todo cuando hubo los cruces entre militantes del oficialismo, del kirchnerismo, Máximo Kirchner, el vallado de Larreta, el retiro del vallado. Bueno, una síntesis de lo que pasó
el viernes pasado. Esto era cuando Máximo Kirchner, ¿no? Cuando llegaba Máximo Kirchner. Para confirmar la naturaleza de la ambulancia. Me dice que no se mueva, hay que estar tratando de llamar a los directores de... Bueno, ahora vamos a analizar con Gustavo Marangoni, pero yo creo que hay que preguntarse el show político de Cristina en Recoleta, ¿qué logró hasta ahora? Y el show político de Cristina en Recoleta, hasta ahora, logró lo que no había logrado Cristina en 2 años y medio de gobierno. A ver si lo podemos puntear acá y ya nos vamos con el móvil ahí en Recoleta y lo sumamos a Gustavo Marangoni. Así podemos, de alguna manera, puntear lo que está sucediendo con esta movida política de la vicepresidenta. Primero, alinear a todo el peronismo detrás de su liderazgo y su defensa judicial. Este punto es un punto que Cristina no había logrado, curiosamente, en los 2 años y medio de gobierno de Alberto Fernández. Una de las quejas que tenía Cristina era justamente que Alberto Fernández hacía su juego, las causas de ella avanzaban en tribunales, pero además había distintos liderazgos dentro del peronismo. Los gobernadores que junto con la CGT decían que iban a apoyar a Alberto Fernández que lanza la idea esta de que puede ir para la reelección en el 2023, la respuesta que genera mucho enojo en el kirchnerismo, el bombardeo de Cristina Guzmán, Alberto Fernández que consigue con el apoyo de Massa y de los gobernadores fundamentalmente apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el apoyo de parte de la oposición de Juntos por el Cambio a ese acuerdo, y el kirchnerismo quedando en minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por primera vez Cristina consigue alinear a todo el peronismo detrás de su liderazgo y de su defensa judicial, es decir, todo el peronismo, incluso gobernadores que eran reconocidos como alejados del kirchnerismo. Por ejemplo, Omar Perotti en Santa Fe, que hacía tándem con Schiaretti y con otros gobernadores pensando en un post-kirchnerismo desde el punto de vista del armado peronista, todos alineados, gobernadores, intendentes, legisladores, ministros que eran albertistas de la primera hora, muy críticos de la vicepresidenta, tanto en público como en privado. Hasta Santiago Cafiero, el canciller, sale a cerrar filas y a hablar de que no hay que tocar a Cristina, que está en juego la democracia si avanza la justicia y los poderes fácticos sobre Cristina. Primer punto. Segundo punto, acallar las internas por el ajuste y el programa con el FMI. Segundo objetivo de Cristina. Es decir, el kirchnerismo, que todos se preguntaban si iba a estar en la calle en algún momento con la izquierda y los movimientos sociales, protestando por la aceleración de la inflación, el programa anterior de Guzmán, los recortes en el gasto público, por el congelamiento de planes sociales, bueno, una serie de reclamos que eran servidos para la izquierda. Y la pregunta era, ¿cuándo aparece el kirchnerismo en la calle reclamando eso mismo y tomando esas banderas? Quedan acallados totalmente porque la movilización hoy del kirchnerismo es detrás de la defensa de Cristina. Ni una palabra de la interna por el ajuste y la profundización, lo mismo que Guzmán, pero más rápido, del programa con el FMI. Se instala en el centro del escenario 2023, la propia Cristina. Hoy está, ahí se la vio a Cristina con la gorrita 2023, está en el centro del escenario. ¿Quién duda de que Cristina va a liderar el armado político del oficialismo en el 2023? No hay nada de Alberto Fernández, el propio Massa ha dicho yo el 2023 no juego.
no hay ningún gobernador que asome, es Cristina en el centro de ese escenario. Y finalmente, rompe el intento de las palomas en la oposición, básicamente Rodríguez Larreta, de un armado transversal con el peronismo. Es decir, Cristina, que estaba viendo que había movimientos, sobre todo de sectores dentro de Juntos por el Cambio, que decían, sin Macri no se puede, con Macri no alcanza, y buscaban tender puentes con sectores del peronismo, no solamente por el armado electoral, sino fundamentalmente por la gobernabilidad después de la elección del año que viene, bueno, aparecieron en el medio de todo lo que hemos visto este fin de semana, e incluso estalló la interna también en Juntos por el Cambio. Sale Bullrich a decirle a Larreta que retrocedió con la valla, Larreta que sobreactúa, vamos a imponer el orden y la paz social con la fuerza pública en Recoleta. Bueno, toda una situación que descoloca. ¿Cuál es el único problema que tiene hoy Cristina? Que está en el gobierno. Es decir, el problema que tiene Cristina es que está en el gobierno de Alberto Fernández con 100% de inflación, un acuerdo con el FMI que no se sabe si va a evitar una devaluación que dispare todavía más la inflación y la caída del nivel de actividad. Ese es el único problema que tiene Cristina hoy. Problema no menor, la realidad. Ahora, después, desde el punto de vista político, Cristina ha decidido jugar a fondo para poner a todo el peronismo detrás de su liderazgo. Está Gustavo Marangoni en comunicación. Gustavo, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, buenas tardes. Bueno, Gustavo, y ya le vamos a escuchar a Jorge Macri todo lo que ha pasado con el gobierno de la ciudad, pero quiero una reflexión tuya de lo que has visto en las últimas horas. Hace 40 días, 45 nomás, Cristina daba cátedras abiertas por todo el país criticando a Martín Guzmán. A partir de ahora, porque ya se ha anunciado que el sábado siguiente hay creo que un acto en Merlo, comienzan otro tipo de cátedras abiertas para hablar contra el lawfare, los poderes concentrados, los medios hegemónicos. Desde ese punto de vista, está en un lugar más cómodo que el que estaba en estos 2 años y medio, donde vos, como decías en tu introducción, veías un gobierno sin épica y sin mística. Le pone esta mística y esta épica. En argentino te diría, es lo que hay. Es lo que hay. Ahora, esto va más allá, porque acá hay una reconfiguración, Maxi. Primero, lo digo respetuosamente, se corrió el jarrón chino, que era qué hacer con el presidente. Bueno, ya está lateralizado. Se empodera un ministro para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, que era el que había generado precisamente esas cátedras abiertas. Ahora, militar el ajuste era demasiado pedir. Ahora hay una épica, ahora hay una mística, en un terreno donde, a juzgar por lo que hemos visto estos últimos 2 días, ella se mueve mejor que al por lo menos algunos referentes de la oposición. Digamos que en cancha embarrada es local. Y lo hemos podido ver con algunos amagues que se han comido en la ciudad y quizás algunos otros referentes, ¿no? Que inmediatamente ingresan en ese juego. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, y están mejor dentro de una situación que por supuesto sigue teniendo la economía como la gran variable independiente, porque en última instancia, Maxi, si en septiembre, el banco a fines de septiembre, nosotros volvemos a hablar y el Banco Central tiene la misma cantidad de dólares que tiene hoy, digo, disponible, la agenda nuevamente vuelve a ser la economía. Pero mientras tanto, con esto podés ir tirando. Ahora, quiero volver sobre esto que yo decía respecto a que el único problema que tiene Cristina hoy es el gobierno, digamos, que está en el gobierno. Porque está armando un escenario en el cual ella va a liderar el 2023 el espacio del peronismo y eventualmente ella se sentiría hoy mucho más cómoda en la oposición, digamos, porque todo lo que cuenta la persecución política, la represión policial y demás, es de una líder de la oposición. Es lo que hacía hasta ahora cuando bombardeaba la política económica. Ahora no habla de la política económica porque ella misma ha hecho este armado con Massa para tratar de salir de la crisis o que no se espiralice, pero se corre la agenda. La agenda es como si fuera alguien que está en la oposición. Ella se pone en un no lugar, Maxi. Vos fijate que en la última parte de su alocución de 1 hora y media por YouTube, ella termina hablando de los 12 años que son los mejores gobiernos de las últimas décadas. Y estos 3
no son de ella. Es decir, es cierto que desde el punto de vista racional, formal, constitucional, lo que vos decís es cierto. Ella es vicepresidenta de la República, vaya si no es parte del gobierno. Pero como enunciante, no es parte del gobierno. Porque de hecho no involucra estos 3 años en los 15. No habla de los 15 años, habla de 12. Esto es una yapa de la cual se puede hablar con ajenidad. ¿Qué es lo que hace? En última instancia, voy a citar a Joyce, que decía, ya que no podemos cambiar Irlanda, cambiemos de tema. Bueno, ya que no puede cambiar la agenda del gobierno, cambiemos de otro tema, cambiemos de otras cosas, digamos. Hablemos de los 12 años. Está bien el punto.